Audiolibro Conversaciones con Dios 1. Una experiencia extraordinaria. Por Neale Donald Walsch. Nació en el seno de una familia católica que le enseñó a nunca temer a Dios. Tras abandonar la universidad, se dedicó al periodismo radiofónico, a la prensa escrita, al marketing y a los diversos negocios, aunque no encontró satisfacción en ninguno de estos campos. Lo mismo le sucedía en su vida privada, con 4 casamientos seguidos de reñidos divorcios, tras un accidente de coche que casi le cuesta la vida, la imposibilidad de trabajar y su último divorcio lo dejaron en la calle, donde vivió varios meses. En 1992, harto de las ideas y vueltas de su tormentosa vida, decidió escribirle una carta a Dios. En ese momento, Neale dijo haber escuchado una voz que respondió con candor a sus preguntas. Mientras escribía esas cartas llenas de preguntas, las respuestas afluían a su mente y él las escribía. Así nació Conversaciones con Dios, traducido a 37 idiomas, con millones de ejemplares vendidos en todo el mundo y adaptado a la gran pantalla en 2006. Además de esta serie, ha publicado otros 28 libros y viajado por todo el mundo intentando transmitir su mensaje. Agradecimientos. En primer y último lugar, y siempre, quiero dar las gracias a la fuente de todo lo que hay en este libro, de todo lo que vive y de la propia vida. En segundo término, quiero dar las gracias a mis maestros espirituales, entre quienes incluyo a todos los santos y sabios de todas las religiones. En tercer lugar, me parece evidente que cada uno de nosotros podría elaborar una lista de personas que han influido en su vida de maneras tan significativas y profundas que escapan a cualquier intento de clasificación o descripción. Personas que han compartido con nosotros su saber, nos han mostrado su verdad, han soportado nuestros defectos y debilidades con paciencia infinita y nos han contemplado a través de todo esto, viendo en nosotros lo mejor que había. Personas que tanto al aceptarnos como al negarse a aceptar aquellas partes de nosotros que sabían que realmente no queríamos, nos han hecho crecer, llegar a ser, de algún modo, mayores. Las personas que han representado todo esto para mí han sido, además de mis padres, Samantha Gorski, Tara Jelene Walsh, Wayne Davis, Brian Walsh, Martha Wright, el desaparecido Ben Wills, J.R., Ronald Chambers, Danny Higgins, C.B. Berry Carter II, Ellen Moyer, Anne Blackwell, Dan Dancing, Free Ed Keller, Lyman, Bill Griswold, Elizabeth Kluber-Ross y el muy estimado Terry Cole Whitaker. Quiero incluir en este grupo a mis antiguos compañeros, cuya intimidad deseo respetar, no mencionando sus nombres, pero cuyas aportaciones a mi vida entiendo y aprecio profundamente. Y aunque mi corazón rebosa de gratitud por los dones que he recibido de todas estas maravillosas personas, me resulta especialmente cálido pensar en mi esposa y compañera Nancy Fleming Walsh, mujer de sabiduría,
compasión y amor extraordinarios, quien me ha demostrado que mis más elevadas ideas sobre las relaciones humanas no tienen por qué quedarse en fantasías, sino que pueden ser sueños convertidos en realidad. Finalmente, en cuarto lugar, quiero expresar mi reconocimiento a algunas personas a las que nunca he conocido, pero cuyas vidas y obras me han causado un impacto tan fuerte que no puedo dejar pasar esta ocasión sin darles las gracias desde lo más profundo de mi ser, por los momentos de exquisito placer, lucidez, en la comprensión de la condición humana y pura, y simplemente el término life Gifilkin, el término es invención mía que me han proporcionado. ¿Sabe? Eso vendría a ser como cuando alguien le ha dado una prueba, un momento glorioso de lo realmente verdadero de la vida. Para mí, la mayoría de ellos han sido artistas, creadores o intérpretes, ya que es en el arte donde me inspiro, a donde me retiro en los momentos de reflexión y donde encuentro eso que llamamos Dios expresado de la manera más bella. Así quiero dar las gracias a John Denver, cuyas canciones conmueven mi alma y la llenan de una nueva esperanza en lo que la vida puede llegar a ser. Richard Bach, cuyos escritos penetran en mi vida como si fueran míos, describiendo gran parte de lo que ha sido mi experiencia. Barbara Streisand, cuyo arte como directora, actriz y cantante fascina mi corazón, una y otra vez, haciéndole sentir y no simplemente saber qué es lo verdadero, y el desaparecido Robert Hicklin, cuya literatura visionaria ha planteado preguntas y suscitado respuestas de una manera que nadie más se ha atrevido siquiera a considerar. Para Anne M. Walsh, quien no solo me enseñó que Dios existe, sino que abrió mi mente a la maravillosa verdad de que Dios es mi mejor amigo y que fue mucho más que una madre para mí. Más dio a luz en mí a un anhelo y un amor hacia Dios y todo lo que es bueno. Mamá fue mi primer encuentro con un ángel. Y para Alex M. Walsh, quien me dijo muchas veces a lo largo de la vida, eso está chupado, no aceptes un no por respuesta, crea tu propia suerte y la esperanza es lo único que se pierde. Papá fue mi primera experiencia de audacia. Introducción. ¿Está usted a punto de vivir una extraordinaria experiencia? ¿Está a punto de mantener una conversación con Dios? Sí, lo sé. Eso no es posible. Probablemente piense, o le han enseñado que eso no es posible. Ciertamente se puede hablar a Dios, pero no con Dios. Es decir, Dios no va a contestar. ¿No es eso? Al menos no en la forma de una conversación normal y corriente. Lo mismo pensaba yo, pero luego me ocurrió este libro. Y lo digo literalmente, no se trata de un libro escrito por mí, sino que me ha ocurrido a mí. Y cuando lo lea, le ocurrirá a usted.
ya que todos alcanzamos la verdad para la que estamos preparados. Probablemente mi vida sería mucho más fácil si hubiera mantenido silencio acerca de todo eso. Pero esa no fue la razón de que me ocurriera, y cualesquiera que sean los inconvenientes que el libro pueda causarme, como ser tildado de blasfemo, de impostor, de hipócrita, por no haber vivido estas verdades en el pasado, o lo que tal vez sea peor, de santo. Ya no me es posible detener el proceso, ni hacer lo que quiera. He dispuesto de ocasiones para apuntarme de todo este asunto y no las he aprovechado. Respecto a este material, he decidido basarme en lo que me dice mi instinto, más en lo que me pueda decir la mayoría de la gente. Dicho instinto me dice que este libro no es un disparate, el exceso de una frustrada fantasía espiritual o simplemente la autojustificación de un hombre frente a una vida equivocada o bueno. Pensé en todas esas cosas, en cada una de ellas, así que di a leer este material. Algunas personas, cuando era todavía un manuscrito, se emocionaron y lloraron y rieron por la alegría y el humor que contiene. Y según me dijeron, sus vidas cambiaron, se sintieron traspasados, se sintieron poderosos. Muchos me dijeron que se sintieron transformados. Fue entonces cuando supe que este libro era para todo el mundo y que debía publicarse, porque es un don maravilloso para todos aquellos que realmente quieren respuestas y a quienes realmente les preocupan las preguntas, para todos aquellos que han emprendido la búsqueda de la verdad con corazón sincero, alma anhelante y espíritu franco. Y eso significa más o menos todos nosotros. Este libro aborda la mayoría de las preguntas, si no todas, que siempre nos hemos formulado sobre vida y amor, propósito y función, personas y relaciones, bien y mal, culpa y pecado, perdón y redención, el sendero hacia Dios y el camino hacia el infierno. Todo trata directamente de sexo, poder, dinero, hijos, matrimonio, divorcio, vida, trabajo, salud, el más allá, el más acá, todo. Explora la guerra y la paz, el conocimiento, el desconocimiento, el dar y el recibir, la alegría y la pena. Examina lo concreto y lo abstracto, lo visible y lo invisible, la verdad y la mentira. Se podría decir que este libro es la última palabra de Dios sobre las cosas, aunque a algunas personas esto les pueda resultar algo difícil, especialmente si piensan que Dios dejó de hablar hace 2000 años, o que si Dios ha seguido comunicándose, lo ha hecho únicamente con los santos, curanderas o alguien que haya estado meditando durante 30 años o bien durante 20 o por poner un mínimo decente durante 10. Ninguna de estas categorías me incluye. Lo cierto es que Dios habla a todo el mundo, al bueno y al malo, al santo y al canalla, y sin duda a todos nosotros. Usted mismo, por ejemplo. Dios se ha acercado a usted muchas veces en su vida y esta es una de ellas. ¿Cuántas veces ha escuchado este viejo axioma? Cuando el estudiante esté preparado, aparecerá el profesor. Este libro es nuestro profesor. Poco después de que este material empezara a ocurrirme, supe que estaba hablando con Dios.
directa y personalmente, irrefutablemente, y que Dios respondía a mis preguntas en proporción directa a mi capacidad de comprensión, es decir, me respondía de un modo y con un lenguaje que Dios sabía que yo entendería. Esto explica en gran medida el estilo coloquial de la obra y las referencias ocasionales al material recogido de otras fuentes y experiencias previas de mi vida. Ahora sé que todo lo que se me ha acontecido siempre en mi vida procedía de Dios, y en ese momento me unía, se conjuntaba en una magnífica y completa respuesta a cada una de las preguntas que siempre tuve. Y en algún momento del recorrido me di cuenta de que se estaba produciendo un libro destinado a ser publicado. En realidad, durante la última parte del diálogo, en febrero de 1993, se me ordenó específicamente que se produjeran 3 libros y que 1. El primer volumen tratará principalmente de temas personales, centrado en los desafíos y oportunidades de la vida de un individuo. 2. El segundo se ocupará de temas más generales relativos a la vida geopolítica y metafísica del planeta, además de los retos a los que se enfrenta hoy el mundo. 3. El tercero tratará de las verdades universales de orden superior, así como de los desafíos y oportunidades del alma. Este es el primero de los libros, terminado en febrero de 1993 en aras de la claridad. Debo explicar que puesto que transcribí este diálogo a mano, subrayé o señalé con un círculo determinadas palabras o frases que me llevaban con un énfasis especial, como si Dios las hiciera retumbar. En la composición tipográfica, estas palabras y frases aparecen en cursiva y subrayadas. Tengo que decir también que tras haber leído y releído la sabiduría contenida en estas páginas, estoy profundamente avergonzado de mi propia vida, que ha estado marcada por continuos errores y fechorías, algunos comportamientos sumamente vergonzosos y algunas opciones y decisiones que sin duda otros consideran perjudiciales e imperdonables, aunque experimento un profundo remordimiento por el hecho de que haya sido a través del dolor de otras personas, siento una indecible gratitud por todo lo que he aprendido en mi vida y considero que todavía tengo que aprender por medio de los demás. Pido disculpas a todos por la lentitud de este aprendizaje. Sin embargo, Dios me alienta a perdonarme a mí mismo mis propias faltas y a no vivir en el temor y la culpa, sino seguir intentando siempre, no dejar de intentarlo. Vivir una visión más grandiosa. Sé que eso es lo que Dios desea para todos nosotros. Neale Donald Walsch, Central Point, Oregón, Navidad de 1994. Uno. En la primavera de 1992, recuerdo que fue por Pascua. Un fenómeno extraordinario ocurrió en mi vida. Dios empezó a hablar con usted a través mío. Me explicaré. En aquella época era muy infeliz. Personal, profesional y emocionalmente sentía que mi vida era un fracaso a todos los niveles, dado que desde hacía años había adquirido el hábito de escribir mis pensamientos en forma de cartas, que normalmente nunca enviaba.
Cogí mi fiel cuaderno de papel amarillo tamaño folio y empecé a volcar mis sentimientos. Esta vez, en lugar de escribir una carta a otra persona de la que yo imaginaba ser una víctima, pensé que iría directamente a la fuente, directamente al mayor victimizador de todos. Decidí escribir una carta a Dios. Fue una carta rencorosa, apasionada, llena de confusiones, deformaciones y condenas, y un montón de enojosas preguntas. ¿Por qué mi vida no funcionaba? ¿Qué haría que llegara a funcionar? ¿Por qué no lograba ser feliz en mis relaciones? Siempre iba a escapárseme la experiencia de disponer de suficiente dinero. Finalmente y sobre todo, ¿qué había hecho yo para merecer una vida de continua lucha como la que tenía? Para mi sorpresa, cuando hube acabado de garabatear toda mi amargura, mis preguntas sin respuesta, y me disponía a dejar la pluma a mi mano, se quedó suspendida sobre el papel, como si sostuviera una fuerza invisible. De repente la pluma empezó a moverse por sí misma. No sabía en absoluto lo que estaba a punto de escribir, pero parecía que iba a acudir una idea, de modo que decidí dejarme llevar. Y lo que salió fue: ¿realmente deseas una respuesta a todas estas preguntas o simplemente te estás desahogando? Parpadeé y entonces surgió una respuesta en mi mente. Le escribí también. Las dos cosas. Es verdad que me estoy desahogando, pero si estas preguntas tienen respuesta, tan cierto es que quiero oírlas como que hay infierno. Muchas cosas son ciertas, como que hay infierno, pero ¿no sería más agradable que lo fueran como que hay cielos? Y escribí: ¿qué se supone que significa eso? Sin que yo lo supiera, había empezado una conversación y más que escribir por mi cuenta, estaba escribiendo al dictado. Este dictado duró 3 años y durante ese tiempo no tenía la menor idea de cómo acabaría. Las respuestas a las preguntas que yo expresaba en el papel no me llegaban hasta que no terminaba de escribir completamente cada pregunta y apartaba mis propios pensamientos. A menudo las respuestas me llegaban más deprisa de lo que podía escribir, entonces tenía que garabatear rápidamente para no quedarme atrás. Cuando me sentía confuso o desaparecía la sensación de que las palabras me llegaban de otra parte, dejaba la pluma e interrumpía el diálogo hasta que de nuevo me sentía inspirado. Lo siento es la única palabra que realmente resulta apropiada. Para volver a coger mi cuaderno de papel amarillo, tamaño folio, y reanudar la transcripción. Esas conversaciones todavía duran en el momento en que estoy escribiendo esto, y la mayor parte se encuentra en las siguientes páginas, las cuales contienen un asombroso diálogo que al principio no podía creer, que luego supuse que me resultaría personalmente valioso, pero que ahora comprendo que estaba destinado a otras personas y no solo a mí. Estaba destinado a usted y a cualquiera que acceda a este material, puesto que mis preguntas son también las suyas. Deseo que intervenga en este diálogo lo antes posible, ya que lo realmente importante no es mi historia sino la suya. Es la historia de su vida la que aquí se presenta. Y si este material es importante, lo es para su experiencia personal. De lo contrario, no estaría usted aquí con él en las manos en este momento. Así pues, vamos a iniciar el diálogo con una pregunta
que me había estado formulando durante mucho tiempo. ¿Cómo habla Dios y a quién? Cuando la planteé, he aquí la respuesta que obtuve. Hablo a todo el mundo constantemente. La cuestión no es a quién hablo, sino quién me escucha. Intrigado le pedí a Dios que me lo explicara mejor, y esto es lo que dijo. En primer lugar, vamos a cambiar la palabra hablar por la palabra comunicarse. Es un término mucho mejor, resulta más completo y más apropiado. Cuando tratamos de hablar a otros, tú a mí, yo a ti, inmediatamente nos vemos restringidos por la increíble limitación de las palabras. Por esta razón, no me comunico únicamente con palabras. En realidad, rara vez lo hago. Mi modo usual de comunicarme es por medio del sentimiento. El sentimiento es el lenguaje del alma. Si quieres saber hasta qué punto algo es cierto para ti, presta atención a lo que sientes al respecto. A veces los sentimientos son difíciles de descubrir y con frecuencia aún más difíciles de reconocer. Sin embargo, en tus más profundos sentimientos se oculta tu más alta verdad. El truco está en llegar a dichos sentimientos. Te mostraré cómo, de nuevo, si tú quieres. Le dije a Dios que sí quería, pero en ese momento deseaba aún más una respuesta completa y detallada a mi primera pregunta. He aquí lo que Dios me dijo. También me comunico con el pensamiento. El pensamiento y los sentimientos no son lo mismo, aunque pueden darse al mismo tiempo. Al comunicarme con el pensamiento, a menudo utilizo imágenes. Por ello, los pensamientos resultan más efectivos como herramientas de comunicación que las simples palabras. Además de los sentimientos y pensamientos, utilizo también el vehículo de la experiencia, que es un magnífico medio de comunicación. Y finalmente, cuando fallan los sentimientos, los pensamientos y la experiencia, utilizo las palabras. En realidad, las palabras resultan el medio de comunicación menos eficaz. Están más sujetas a interpretaciones equivocadas y muy a menudo a malentendidos. ¿Y eso por qué? Pues debido a lo que son las palabras, estas son simplemente expresiones, ruidos que expresan sentimientos, pensamientos y experiencia, son símbolos, signos, insignias, no son la verdad, no son el objetivo real. Las palabras le pueden ayudar a uno a entender algo, la experiencia le permite conocerlo. Sin embargo, hay algunas cosas que uno no puede experimentar. Por eso os he dado otras herramientas de conocimiento. Son los llamados sentimientos y también los pensamientos. La suprema ironía del asunto es que vosotros hayáis dado tanta importancia a la palabra de Dios y tan poca a la experiencia. En efecto, dais tan poco valor a la experiencia que cuando vuestra experiencia de Dios difiere de lo que habéis oído sobre Dios, automáticamente desecháis la experiencia y os quedáis con las palabras, cuando debería ser precisamente lo contrario. Vuestra experiencia y vuestros sentimientos sobre algo representan lo que efectiva e intuitivamente sabéis acerca de ello. Las palabras únicamente pueden aspirar a simbolizar lo que sabéis y a menudo pueden confundir
lo que sabéis. Así pues, esas son las herramientas con las que yo me comunico, aunque no sistemáticamente, pues ni todos los sentimientos, ni todos los pensamientos, ni toda la experiencia, ni todas las palabras proceden de mí. Muchas palabras han sido pronunciadas por otros en mi nombre. Muchos pensamientos y muchos sentimientos han sido promovidos por causas que no son resultado directo de mi creación, y muchas experiencias se derivan también de dichas causas. La cuestión consiste en discernir. La dificultad estriba en saber la diferencia entre los mensajes de Dios y los que proceden de otras fuentes. Esta distinción resulta sencilla con la aplicación de una regla básica. Vuestro pensamiento más elevado, vuestra palabra más clara, vuestro sentimiento más grandioso son siempre míos. Todo lo demás procede de otra fuente. Con ello se facilita la labor de diferenciación, ya que no debería resultar difícil, ni siquiera para el principiante, identificar lo más elevado, lo más claro y lo más grandioso. No obstante, te daré algunas directrices. El pensamiento más elevado es siempre aquel que encierra alegría. Las palabras más claras son aquellas que encierran verdad. El sentimiento más grandioso es el llamado amor, alegría, verdad, amor. Los tres son intercambiables y cada uno lleva siempre a los otros, no importa en qué orden se encuentren. Una vez determinado, utilizando estas directrices, qué mensajes son míos y cuáles proceden de otra fuente, lo único que falta es saber si mis mensajes serán tenidos en cuenta. La mayoría de mis mensajes no lo son. Algunos porque parecen demasiado buenos para ser verdad, otros porque parece demasiado difícil seguirlos, muchos debido simplemente a que se entienden mal, la mayoría porque no se reciben. Mi mensajero más potente es la experiencia, e incluso a esta la ignoráis, especialmente a esta la ignoráis. Vuestro mundo no se hallaría en el estado en que se encuentra si simplemente hubierais escuchado a vuestra experiencia. El resultado de que no escucháis a vuestra experiencia es que seguís reviviéndola una y otra vez, puesto que mi propósito no puede verse frustrado ni mi voluntad ignorada. Tenéis que recibir el mensaje antes o después. Sin embargo, no os forzaré, nunca os coaccionaré, ya que os he dado el libre albedrío, la facultad de hacer lo que queráis, y nunca jamás os lo quitaré. Así pues, seguiré enviándoos los mismos mensajes una y otra vez a lo largo de milenios y a cualquier rincón del universo en el que habitéis. Seguiré enviando infinitamente mis mensajes hasta que los hayáis recibido y los hayáis escuchado con atención, haciéndolos vuestros. Mis mensajes pueden venir bajo un centenar de formas, en miles de momentos, durante 1.000.000 de años. No podéis pasarlos por alto si realmente escucháis. No podéis ignorarlos una vez los hayáis oído verdaderamente. De este modo, nuestra comunicación empezará en serio, ya que en el pasado únicamente me habéis hablado, me habéis rezado, habéis intercedido ante mí, me habéis suplicado, pero ahora puedo
responderos, siquiera sea como lo estoy haciendo en este momento. ¿Cómo puedo saber que esta comunicación procede de Dios? ¿Cómo sé que no se trata de mi propia imaginación? ¿Qué diferencia habría? ¿No ves que puedo utilizar tu imaginación con la misma facilidad que cualquier otro medio? Te traeré los pensamientos, palabras o sentimientos exactamente apropiados. Y en un determinado momento, precisamente cuando me venga bien para mí, para mi propósito, utilizaré alguna sentencia o varias. Sabrás que esas palabras procederán de mí, porque tú espontáneamente no has hablado nunca con tanta claridad. Si hubieras hablado ya con claridad de tales asuntos, no te preguntarías acerca de ellos.